Buen día, un saludo para todos ustedes. Alégrate porque hoy es un día de bendición para ti. Alégrate porque es un día que hizo Dios y todo lo que hace Dios es bueno. Y hoy el Señor te va a bendecir de una manera sobrenatural. ¿Estás esperando respuestas de Dios? El Señor te las va a entregar. Solamente debes de creer porque Dios todo lo que promete, Él lo cumple. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hombre para que se arrepienta. Y vamos a ver una palabra que está en Salmos capítulo 32, desde el versículo número 1. Dios nos va a hablar hoy a través de su palabra. De pronto hoy amaneciste descargado o estás cargado con personas porque te han rechazado, porque han murmurado de ti, porque te han robado, personas que te han lastimado. Una cantidad de situaciones que nos puede suceder a nosotros como seres humanos, que a través de otras personas podemos recibir cosas no tan buenas, podemos recibir cosas malas que nos van a resentir, pero que a la vez van a traer cargas a nuestro corazón. Y sabes, ¿por qué nos cargamos? Porque nos hace falta perdonar. Cuando nosotros no perdonamos, comenzamos a vivir un mundo lleno de cargas, nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional, nos cargamos. Y hoy el Señor quiere compartir con nosotros una palabra a través de este Salmo 32, que fue escrito por el rey David, y miremos el versículo, desde el versículo número 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dice, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y mira lo que dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Escucha muy bien, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice en el versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice, mi pecado te declaré y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados, mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y vemos acá cómo David reconoce su condición. Ahora, te voy a decir algo, todos nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de ser humano, tenemos que reconocer cómo está nuestra condición espiritual, cómo tenemos nuestra alma, que allí es donde se depositan todas las emociones. Como todas las emociones se depositan allí, tu parte emocional se va a despertar cuando tú recibes todo lo que te acabo de decir ahora. Desengaños, rechazos, desprecios, malos tratos, ¿sí? Todo eso llega a tu parte emocional y eso te afecta, te va a bajar el ánimo, te va a traer angustia, tristeza, decepción, pero a la vez muchas personas llegan a sentir aún hasta depresión. ¿Sabes cuál es la fórmula para que tú te salgas y te sueltes de todo esto? Mira tu condición, así como David comenzó a mirar su condición. Él mira que ahí dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, él reconoce su transgresión. Dice, en que ha cubierto su pecado. Entonces él habla ahí de que todos sus pecados han sido cubiertos. Habla de iniquidad. También nos habla de la maldad del pecado, pero también del engaño. Todos nosotros tenemos que mirar este ejemplo de David. O sea, tenemos que mirar y reconocer que somos pecadores. Primero que todo, tienes que aceptar tu condición de pecador, porque hay muchas personas que dicen que son cristianos y que ellos no cometen pecado. Uno le dicen a uno, yo estoy bien con Dios, porque yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no bebo, ¿sí? Pero no es solamente eso, todos en esta tierra cometemos pecado. De pronto, tu pastor o tu líder te dice que ellos no son pecadores. Pues te digo algo, te están diciendo mentiras, porque el único que no cometió pecado en esta tierra fue Jesús. Y así como nosotros cometemos pecados, tenemos que arrepentirnos
y pedirle perdón a Dios por nuestro pecado. Y así el Señor nos va a perdonar. Y es algo que todos nosotros los hombres tenemos en común. Todos tenemos pecados, tenemos luchas, tenemos tentaciones, y muchas veces el ser humano cae en las tentaciones que pone el enemigo. Pero vemos algo muy importante, que el Señor es fiel y es justo para perdonar todos nuestros pecados. El pecado que nosotros tenemos entró a través de Adán y Eva. Y vemos que a partir de hoy todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero a la vez el Señor mandó a su Hijo Jesús a morir por ti, por mí, en la cruz del Calvario, para derramar hasta la última gota de su sangre, para hacernos libres del pecado. Jesús, en su muerte, en su resurrección, cuando Él va a la cruz, ¿sabes qué sucede allí? Él abre las puertas, se rompe el velo para que todos nosotros podamos entrar a tener una comunión con Él. Cuando tú entras a tener una comunión con Dios y tú tienes a Jesús en tu corazón, va a suceder algo muy importante, que el Espíritu Santo está dentro de ti. Como el Espíritu Santo está dentro de ti, Él te va a convencer de pecado. Entonces viene el arrepentimiento, tú vas donde el Señor y le dices al Señor que te perdone, y Él en esa cruz en la cruz del Calvario también nos entregó el perdón de todo pecado. El Señor nos hizo libre de pecado. Entonces Él viene y nos perdona. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros recibimos perdón, antes de recibir el perdón, ya nosotros tenemos que haber perdonado a todas aquellas personas que nos hicieron daño, a todas estas personas que tienen tu corazón herido, tu corazón lastimado. Esas personas también tienen que recibir tu perdón. Porque recuerda que en el Padre Nuestro el Señor nos enseñó, y Él dice, perdona nuestros pecados o nuestras deudas. Pero mira lo que dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces hay una regla ahí. Si tú perdonas al que te ofendió, el Señor también te va a perdonar tus pecados. Si tú perdonas, entonces se van a abrir las ventanas de los cielos y van a venir bendiciones sobre ti hasta que sobre y abunden, porque el Señor nos está mandando a perdonar. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Sí? Por eso es muy bonito ver lo que el Señor hizo, o sea, esa misericordia y ese amor. Mandar a Jesús, su único Hijo, vino y murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Pero lo hizo por su gracia, por su amor y por su misericordia, para que también nosotros aprendamos a perdonar a todas aquellas personas que nos han ofendido. El Señor sabe que, y nos ha enseñado de que si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, es pecado. Y el pecado, tú sabes que la paga del pecado es la muerte. Esas van a ser las consecuencias de no perdonar. Pero tú tienes una ventaja, que cuando tú perdonas, entonces te vas a despojar de una cantidad de cosas que te estaban pesando en tu conciencia, en tu parte emocional y aún en tu parte espiritual. Porque cuando no hay perdón, entonces la relación con Dios se va a ir apagando, porque tú vas a estar cargado, vas a estar con molestias con las personas que te hicieron daño, y vas a estar en una infinidad de cosas que al último ya no quieres saber de Dios, no quieres aún orar, pero tampoco quieres leer la palabra de Dios. Cuando eso te esté pasando, te voy a decir algo, tienes que poner un foquito rojo de emergencia y decir, estoy mal, y tomar la decisión de perdonar. Mira, el Señor por su gracia lo hizo con nosotros, y lo hizo de una manera que yo sé que ninguno de nosotros la haría, entregando su vida por cada uno. El Señor lo hizo. Por eso todos nosotros debemos de aprender de David. Él reconoció acá sus pecados, reconoció sus errores. David era un hombre común y corriente, como nosotros, pecador, pero Dios un día expresó y dijo algo, que él tenía el corazón
conforme al de él. O sea, David tenía un corazón conforme al de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque el Señor sabe que nuestra condición y nuestra naturaleza es de pecado, pero que Él está ahí para perdonar todos nuestros pecados. David cometió mucho pecado, hasta homicidios. ¿Y sabes qué pasó con David? Siempre se iba arrepentido a buscar la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios. Y el Señor sabía que él se arrepentía y le pedía perdón y no volvía a caer en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que todos tenemos debilidades y sabe que todos nosotros íbamos a vivir en un mundo lleno de pecado. Por eso te digo algo hoy. Es el momento de que mires tu condición. ¿A cuál es esa persona que tú tienes que perdonar? ¿Quién fue esa persona que te hizo tanto daño? De pronto puede haber sido tu esposo o tu esposa, aún tus hijos. Pero hoy el Señor quiere que tú abras tu mente y tu corazón y que tomes la decisión de perdonar a todas aquellas personas que te hicieron daño. Y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. O sea, bienaventurado aquella persona que ya perdonó y recibió perdón de Dios, porque ya el Señor no lo va a culpar de ningún pecado y de ninguna iniquidad. Todos tus pecados el Señor se olvida de ellos, y dice la palabra que los tira en el fondo del mar. O sea, el Señor no recuerda ya los pecados que tú cometiste ayer y que ya hoy pediste perdón porque te arrepentiste. Ya todo eso quedó en el fondo del mar. Y dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando tú perdonas, tú te sientes bien, te sientes despejado. Pero cuando hay falta de perdón, a la vez tú mismo te estás engañando. ¿Sabes por qué? Porque cuando no hay perdón, cuando no perdonamos, vamos a estar cargados, ansiosos. Aún hay momentos se nos va a llenar el corazón de ira y de enojo cuando de pronto vemos a esa persona que te hizo daño. Entonces, hay engaño, te estás engañando tú mismo porque eso no te está haciendo para bien. Cuando tú no perdonas, te estás engañando porque estás cometiendo pecado y tú sabes de que si hay pecado, pues nosotros vamos a morir, porque la paga del pecado, vuelvo y te digo, es muerte. Entonces nos habla David nos dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, no nos podemos estar engañando a nosotros mismos, no podemos estar tomando los pecados como si no hubiese pasado nada. Tenemos que mirar de nuevo nuestra condición, hacernos una autoevaluación y mirar y decir, Señor, tengo un corazón afligido, angustiado, cargado con estas personas, pero hoy tomo la decisión de perdonar. Y te doy gracias, porque así como yo tomo la decisión hoy de perdonar, tú ya también perdonas todos mis pecados. Te vas a dar cuenta de que te vas a quitar una carga muy pesada encima y te vas a sentir liviano, te vas a sentir lleno de gozo, pero sobre todo el Señor va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Espero que esa palabra que viene directamente del cielo y de Dios para ti, espero de que haya reargudido tu corazón, haya hecho algo en tu corazón. Y recuerda lo que dijo David, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Declara tu pecado al Señor, no encubras más tus iniquidades, porque tú sabes que el Señor todo lo conoce de nosotros y todo lo sabe. Nos vemos, queriendo Dios, mañana a las 7. Te puedes suscribir a nuestro canal de Martín López, dale un me gusta, también comparte toda la palabra que tenemos allí. Te invito a ti, joven, el próximo sábado acá en la iglesia Comunidad Cristiana de Fe, Fuego de Dios acá en Río Negro, una reunión de jóvenes a las 6 de la tarde. Yo te invito para que compartas con los jóvenes de nuestra iglesia, que son jóvenes diferentes. Comparte con ellos, conoce personas de allí, de este lugar, y también para que escuches palabra que te va a ayudar a transformar muchas cosas en tu vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Comunícate con nosotros en el WhatsApp que está ahí y nos vemos mañana. Chao.